Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vengo a presentar un video de el funcionamiento, la configuración de un software de comando control open source denominado Sliver. Últimamente se ha hablado bastante de este software de comando control y me he puesto a- a investigar de sus ventajas. Veo que tiene algunas, por lo que me he decidido a hacer este video. Este software de comando control tiene una estructura o funciona con una estructura similar a todos los softwares de comando control. Básicamente acá tenemos en el cuadro rojo tenemos el servidor, em, y acá en el cuadro amarillo tenemos a los operadores, es decir, a quien va a gestionar este comando control. Lo interesante de este software es que es multioperador. Podemos tener varios operadores trabajando sobre el mismo servidor, ¿ya? A su vez tenemos acá en donde no hay cuadro, donde está todo en blanco, tenemos un ejemplo de cómo se conectarían las máquinas víctimas. Estas máquinas víctimas van a ejecutar un implante, y este implante hará que le otorguen el control total o parcial, dependiendo del privilegio del usuario que ejecuta el implante, a los operadores de este comando control. De momento, este software permite la conexión de los implantes a través de HTTP, de DNS, de HTTPS, y también permite hacerlo a través de Mutual TLS. Y para la gestión de los operadores y la conexión que tenemos desde el operador hacia el comando control, también utiliza Mutual TLS. Los puertos que estamos viendo son los puertos por defecto que tiene configurado Sliver por defecto. Es decir, para el Mutual TLS tiene el puerto 8888, para DNS 53, HTTP el 80 y el HTTPS 443. Sí, si bien es cierto, en este esquema no tenemos una máquina víctima o un implante usando Mutual TLS, también es posible. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la instalación. Posteriormente a la instalación haré una breve explicación de cada uno de los comandos más importantes y haremos una demo generando un implante y ejecutándolo desde una máquina Windows. Para el implante usaremos un implante HTTPS y también un implante por Mutual TLS. Recordemos que Mutual TLS lo que hace es que existe una validación de certificados en el servidor y del lado del cliente. Es decir, el cliente presenta su llave privada al servidor y el servidor también presenta su llave privada al cliente. De esta manera hay una autenticación de los dos lados, por eso se llama Mutual TLS, porque se ejecuta el mismo procedimiento de TLS que todos conocemos, pero se lo hace de manera mutua, es decir, del lado del cliente y del lado del servidor. Para la instalación de Sliver utilizaremos una máquina de Kali Linux, que es la que está disponible para descarga. No he instalado nada más, aparte de haberle hecho un sudo apt update y un sudo apt upgrades. Como vemos, todo está actualizado y listo para que podamos trabajar. Aquí he abierto la imagen que teníamos antes en una pizarra por si es necesario hacer apuntes. Y acá tengo algunos apuntes que hice, eh, y que les voy a poner en la descripción del video, en donde está más detallado paso a paso todo lo que vamos a hacer en este video. Eh, Inicialmente, bueno, si nos vamos al GitHub del proyecto, vemos que está una descripción de cómo instalar. Básicamente lo que nos dicen es que
descarguemos este script de aquí que se llama install y le demos sudo a la ejecución del mismo. Entonces vamos a hacer eso. No me copió. Yo creo que más fácil por el tema de la copia. Vamos a ver la IP y vamos a acceder por SSH 14130. Me dice que no tengo habilitado SSH. Ahora ya no debería tener ningún problema. Sí. Listo. Creería que sí, ahí estamos. Entonces vamos a ejecutar este comando que está aquí. Y como nos solicita la ejecución como sudo, nos va a pedir la clave. Y vemos que ya está instalando. En el caso de que tengan algún error, muy probablemente tengamos que hacer esto previamente, el instalar MinGLW, que es un paquete que le permite a Linux compilar ejecutables de Windows. Entonces vamos a esperar a que se haga la instalación y continuamos. Ya terminó de hacer la instalación. Como vemos, instala varios paquetes que son dependencias de Sliver y ya nos crea ya vemos un acceso directo o más bien ya le genera el ejecutable Sliver en user local bin para que lo podamos ejecutar como un comando del sistema operativo. Entonces vamos a ejecutarlo y ahí vemos que ya inició. Entonces vamos acá a la explicación. Primero, yo estoy actuando como un operador, ¿sí? Sin embargo estoy trabajando directamente sobre el servidor, ¿ya? Entonces primero debo arrancar con los listeners. Acá vemos que tenemos varios listeners. ¿Qué quiere decir esto? Que abre los puertos respectivos en el servidor. Es decir, el listener de Mutual TLS va a abrir el puerto 888 y el listener de HTTP va a abrir el puerto 80, y así con todos los puertos que tenemos acá. Eso ya lo vamos a ver en este momento, pero para que sirva esto, obviamente, para que si abro el puerto en el servidor, voy a permitir que primero mis máquinas víctimas se conecten y también los operadores se conecten. ¿Ya? Entonces, ahora voy a iniciar otra conexión al mismo servidor y vamos a usar el comando netstats sí. Aquí vamos a ver cuáles son los puertos que tiene abierto el servidor. Como vemos, está abierto el puerto 22, está abierto este puerto 3137, el 50170, que si hacemos un SL-LTP tenemos el mismo resultado, ¿sí? Ahora, si es que nosotros vamos acá a la guía, lo primero que ejecutamos es help. Vemos todos los comandos que es posible ejecutar en esta interfaz de Sliver. Entonces, para conocer la descripción de algún comando en particular, por ejemplo, en nuestro caso, queremos iniciar los listeners. Vemos que aquí, por ejemplo, el comando mtls inicia el listener de Mutual TLS. Entonces, si quiero tener información de ese comando, tengo que darle help mtls. Y ahí nos muestra la ayuda de cómo se debe ejecutar o los parámetros que se pueden agregar en la ejecución de ese comando.
En este momento vamos a utilizar todo por defecto, es decir, que si ejecutamos mtls, vamos a inicializar el listener de punto .tls en el puerto 8888. Bien, damos enter y vemos que ya nos inicializó el listener. Ahora, si nos vamos acá y ejecutamos el mismo comando que ejecutamos antes, vemos que ya tenemos abierto el puerto 8888. Bien, de igual manera, si buscamos acá cómo inicializar el listener de HTTPS, vemos que es con el comando HTTPS, simplemente damos help HTTPS. Vemos que hay como agregar más características relacionadas más del lado del primer servidor y del certificado del mismo. Generalmente lo que se pretende es que las conexiones que se hagan desde las máquinas víctimas hacia el listener HTTPS sea hacia un listener que tenga certificados válidos y demás características que permitan que la máquina víctima no sospeche o el dueño de la máquina víctima no sospeche que la petición que está haciendo es a algún lugar malicioso. De igual manera, como en el caso anterior, vamos simplemente a inicializarlo con los parámetros por defecto, es decir, que ejecutamos HTTPS. Vemos que está inicializando y se ha terminado. Ahora, si nos volvemos al servidor, vemos que ya tenemos HTTPS abierto y el puerto 8888 abierto. Ahora, hay formas de ver los jobs, que es con el comando jobs. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera bajar el listener MTLS, tendría que ser jobs menos cada key y el ID. ¿Sí? Si yo vuelvo a listar los jobs, ya no me sale el listener de MTLS, perdón. Y si nos vamos acá a enumerar los puertos, vemos que ya solo está abierto el HTTPS. ¿Sí? El listener de MTLS, perdón. Y si nos vamos acá a enumerar los puertos, vemos que ya solo está abierto el HTTPS. ¿Sí? Entonces lo que hicimos con estos comandos es básicamente abrir puertos en este servidor. Por ejemplo, abrimos este puerto, abrimos el 443, que es el correspondiente acá. Abrimos estos puertos para que los implantes puedan llevar a cabo la conexión desde la máquina víctima hacia el servidor del comando control. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es que esta máquina de aquí se conecte al software de comando control. ¿Ya? Obviamente, para que esto ocurra, debería este software más bien, esta máquina de aquí debería poder acceder a este servidor de acá, ya sea que este listener esté publicado al internet. En nuestro caso vamos a hacerlo por la red local, entonces no vamos a tener ningún problema. Esta máquina Windows de acá está en la misma red LAN del servidor y lo vamos a poder conectar sin problema. Sin embargo, en un escenario real es necesario que este servicio de acá sea publicado a través de internet para que cualquier máquina víctima pueda llegar a conectarse al comando control.
Ahora, Sliver también nos ayuda con la generación de los implantes. Para eso tenemos el comando implants. No, perdón, el comando generate. ¿Ya? Si le damos un help generate, vamos a ver que tenemos algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta y algunos parámetros que tenemos que tener definidos para la generación de este binario que se va a ejecutar en la máquina víctima. Ya. Acá en los apuntes que pude hacer, ya he definido ya un comando que nos va a ayudar a generar un binario de manera rápida. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que genere el -d nos quiere decir que incluya capacidades de evasión, capacidades evasivas, que el formato sea un formato exe, y el -b es para especificar la conexión HTTP hacia dónde va a ser. ¿Sí? Entonces aquí y el -o es para Windows. Entonces si le damos enter se va a demorar un poco por el tema de la ofuscación y nos debería dar como resultado un archivo ejecutable.exe. Acá mientras se genera, vamos a ver más otras opciones, que aquí vemos beacon. Si es que nosotros generamos un binario y con el subcomando beacon, lo que hacemos es que el implante actúe como justamente un beacon en Cobalt Strike. Es decir, cuando generamos el binario de esta manera y lo ejecutamos, se establece una conexión constante desde la máquina víctima hacia acá, de tal manera de que si yo hago un netstat acá en esta máquina de aquí, vamos a escoger otro color. Si yo hago un netstat aquí, me va a salir la conexión que tengo con este servidor de comando control. ¿De qué manera? Ya lo vamos a ver a continuación. Si aquí me voy a la máquina Windows y abro el CMD, ¿ya? Y aquí le hacemos un netstat menos INO. Nos lista todas las conexiones que tiene esta máquina y le hacemos un fin string puerto 443. Bueno, estas son las conexiones que hace el Windows por defecto. Deberíamos hacerla a la 192.168. Vemos la IP que tenemos acá, 14.130. Vemos que ahí ya no tenemos ninguna conexión con la 192.168.14.130, que es del servidor de Sliver. ¿Ya? Entonces, como vemos, todavía no se me genera mi binario. Entonces, vamos a explicar qué pasa cuando se escoge un beacon. Cuando se escoge un beacon, las conexiones son temporales, es decir que esta máquina hace una petición acá y la petición se cierra. Luego de un tiempo, me parece que es un minuto, vuelve a generarse la conexión y la conexión se cierra. Esto se va a hacer siempre, mientras dure el proceso, siempre se va a estar abriendo la conexión y cerrando la conexión.
tal cual una petición a un sitio web. ¿En qué nos ayuda esto? En que en el caso, en el mundo real, si tenemos acá un firewall, o aquí un firewall que haga análisis en capa 7, o, o algún IPS o algún equipo de seguridad que pueda identificar este tráfico, va a haber más sospechoso que se tenga levantado una sesión constante desde la máquina de la red interna hacia el servidor de comando control, que en el caso de que solo sean peticiones a un sitio web que tiene un dominio, que tiene un certificado. Probablemente el analista del SOC o quien monitorea esos equipos va a considerar que es un tráfico válido, un tráfico normal, ¿sí? Entonces voy a parar el video hasta que termine de hacerse la compilación y continuamos. En este momento vemos que ya se generaron los dos binarios. En el primer caso generé un binario sin la opción beacon, es decir que este binario, cuando lo ejecutemos, levantará una sesión desde la máquina víctima hacia el comando control. Y en el segundo caso, si utilizamos la opción beacon, y cuando se ejecute este binario se establecerá la conexión, pero esta conexión será momentánea y separada en intervalos. Ya en la demostración vamos a ver cómo trabaja el tema. Ya, ahora para pasarles estos ejecutables hacia la máquina víctima, vamos a iniciar el servicio HTTP en el equipo Kali, de tal manera de que podamos acceder a esos archivos desde el navegador. ¿Ya? Y aquí vemos que tenemos estos dos, clearcrow.exe y pickliplanter.exe, son los dos binarios que nos generó. Como es natural, estos binarios, aun cuando ya usemos la función de ofuscación, van a ser detectados por el antivirus como algo malicioso. Entonces lo que hice para evitar esto es simplemente crear esta carpeta que se llama implantes y agregar una excepción a todo el contenido de esta carpeta. Esto porque el video no planteaba su alcance llegar hasta el tema de evasión de antivirus, ¿sí? Entonces vamos a guardar el enlace y escogemos como el destino la carpeta implantes. Bien, aquí a ver, vamos a ponerles nombres para guiarnos. El primero, que se llama ClearCrow, es el que abre la sesión, y el otro es el beacon. Entonces a este le vamos a poner sesión, ¿ya? Y al siguiente le vamos a poner beacon. Ya, listo. Cerramos esto. Ahora sí cerramos y nos vamos nuevamente a hacer la búsqueda del string en netstat, y el string es la IP del Kali Linux. Vemos que no tenemos respuesta, no tenemos ninguna salida. Pero ¿qué pasa si es que ejecutamos ya el de sesión? Ya, aquí tenemos, vamos a iniciar el ejecutable de sesión. Damos doble clic, como vemos no nos aparece nada. Aquí tenemos este mensaje de aquí, es porque es un ejecutable hecho con Golang. Hay maneras de que esto nos salga firmando el ejecutable. Espero yo poder hacer un video de eso, pero no es un procedimiento muy difícil, y justamente por eso nos muestra esto, porque es un ejecutable hecho con Golang. Le damos a ejecutar de todas formas
y en ese momento ya se establece la conexión desde esta máquina víctima hacia el comando control. Si le damos aquí netstat, vemos que ya está establecido. Si es que yo le doy varias veces a ese comando, vemos que siempre se queda esa conexión, ¿sí? Y ahora vamos a ver acá, vemos que nos dice que se estableció una conexión, una session, cuyo ID es este, desde esta IP, ¿sí? Entonces, bueno, yo le podría dar sessions para que me liste las sessions. Y si es que yo quiero tomar control de esa sesión, bueno, podríamos ponerle help session. Ya vemos que aquí tenemos los comandos para las sesiones. Acá vemos que podemos matar la sesión, ¿sí? Si le damos en implants, vemos que ya nos muestra que hemos generado 2 implantes, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a tomar control de esta máquina? Porque vemos que ya está conectada, pero todavía aún no podemos tomar control. Para tomar control, tenemos que utilizar esta opción, "-i", con el ID de la session, ¿ya? Entonces vamos a mostrar nuevamente todas las sesiones y vamos a decir "-i" de interactuar, de interact, y el ID, ¿ya? Entonces vemos que ya estamos dentro de la carpeta donde se ejecutó el implante, es decir, aquí. Sí, entonces yo podría hacer esto y vemos que ya baja a desktop y acá están los implantes. Si hago así, vemos que ya estoy en el C, ya estoy ejecutando comandos en la máquina víctima. Si le doy un help, vamos a ver que tenemos algunos comandos. Por ejemplo, el get UID, ¿sí? Nos da el UID del usuario. Ahora, como vemos acá, siempre va a estar establecida esta conexión. ¿Qué pasa con las conexiones que son como beacon? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a session y vamos a matar esa conexión. Entonces es con "-k" de kill y el ID, ¿ya? Entonces vemos que todavía no nos deja. Vemos que es con el "-k". Está bien, pero ahí ya se murió. Sí, ya no tengo respuesta. Si es que ahora yo hago un interact con esa sesión, me va a decir que o simplemente ya no voy a tener respuesta de nada, ¿sí? Entonces en este momento lo más seguro es que si hacemos acá, miren, ya no tengo esa conexión, ya no se ve esta conexión establecida como teníamos antes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando le ejecutamos beacon? Cuando ejecutamos beacon, vamos a sliver y vemos que nos dice que hay un nuevo beacon. Si le damos beacons, ya nos dice aquí que hay una conexión nueva. Aquí este es el tiempo que yo les comentaba, que es el intervalo entre petición y petición. Si es que yo le vuelvo a correr el comando, vemos que el tiempo del next check-in continúa reduciéndose y el tiempo del último check-in continúa incrementándose. Entonces cuando se termine el next check-in, el comando control enviará una petición, más bien el beacon enviará una petición al comando control, y este a su vez enviará en el caso de que tenga alguna orden para él. En este caso vamos a hacer un ls. Para tomar el control de un beacon debemos usar el comando use.
el comando use y el ID del beacon, ¿sí? Entonces, si le enviamos un ls, vemos que la respuesta no es inmediata. Primero le coloca en la cola a la tarea, y una vez que se termine este tiempo, perdón, enviará este comando hacia la máquina víctima y recibirá la respuesta. Entonces, vemos aquí que la conexión no está establecida, ¿sí? Vemos que simplemente no se detecta una conexión persistente entre la máquina víctima y el comando control, ¿ya? Entonces aquí, miren, ya después de un tiempo, aproximadamente un minuto, tenemos recién la respuesta del ls, ¿sí? Pero la ventaja es que si alguien hace un netstat en la máquina víctima, no va a encontrar ninguna conexión persistente, y eso nos permite ser un poco más sigilosos. Ahora, una vez que ya tenemos establecido el beacon o la conexión al beacon, es posible también convertirle a esta sesión, a esta conexión beacon en una sesión, de tal manera de que se establezca la conexión persistente que veíamos antes. Para eso, si no estoy mal, es del comando interactive. Y como vemos, se agrega la tarea para establecer una sesión con el comando control, pero todavía aún no se ejecuta. Esperemos un poquito hasta que se pueda ejecutar, y se agregará en esta lista, se agregará una nueva sesión y nuevamente iniciará una conexión persistente que se verá acá como netstat. Miren, ya apareció. Aquí está. Esta sesión fue creada con este comando interact. Y aquí vemos, ¿no?, que ya nos sale la sesión. Si yo listo beacons, está el beacon que tenía siempre, y aquí vemos que es una nueva sesión la que se acaba de establecer con un nuevo ID, y esta sesión fue creada desde este beacon. Ya, ahora, ¿qué es lo que hasta ahí? Bueno, creo que cualquier comando control hace lo que hasta ese momento, pero Sliver tiene una ventaja, y es el tema de Armory, ¿ya? Si es que nosotros ejecutamos este comando Armory, va a comenzar a instalar extensiones, ¿sí? ¿Qué hacen estas extensiones? Bueno, son plugins que le dan nuevas funcionalidades a Sliver y hacen el trabajo más sencillo. Lo interesante de esto es que cualquiera podría desarrollar estas extensiones y agregarle funcionalidad de acuerdo a sus necesidades al software Sliver. Entonces, en este momento vemos que está instalándose. Una vez que termine la instalación, continuamos con el video. Como vemos, ya todas las extensiones ya se han instalado, todas las disponibles de manera pública. Ahora podríamos hacer una prueba con SharpUp, por ejemplo. Si es que yo le doy a Armory install SharpUp, ahí se va a descargar. Me dice que ya existe, claro, porque ya hice la instalación. Entonces, ahorita ya le ejecuté. Esta extensión, bueno, es bastante conocida, SharpUp, que nos permite listar un conjunto de, más bien hace validaciones para verificar si es que hay vectores de ataque que permitan hacer una elevación de privilegios. Como vemos que se está demorando un poco por el tema de que es un beacon, vamos a tomar una sesión de tal manera de que la respuesta sea más rápida. Entonces aquí le ejecutamos SharpUp y vemos que ya
eh, nos da una respuesta. El comando o la opción que hace una auditoría completa es Sharp Audit y le ejecutamos. Como vemos, estamos dándole una funcionalidad adicional a este software de comando control a través de las extensiones creadas por la comunidad. La idea sería ir incrementando estas extensiones de tal manera de que el producto pueda ser en algún momento igual de potente que sus similares comerciales, que como vemos, si lo comparamos con Cobalt Strike, por ejemplo, es abismal la distancia entre el uno y el otro, ¿no? Claro que la facilidad y versatilidad de Sliver me parece a mí bastante interesante, sobre todo del lado del lado eh, de la evasión, ¿sí? Vemos que ahorita nos dio un error, probablemente algo está pasando acá. Vemos que sigue la conexión establecida y vemos que inicialmente se ejecutó bien el Sharp Up. Hasta que se haga esa ejecución, podemos ver aquí que en la documentación, más bien en el repositorio, podríamos ponerle Sliver Armory y vamos a ver que hay un repositorio al que cualquiera puede acceder, obviamente, y cualquiera podría contribuir también. Aquí están todas las extensiones que nos descargamos y sus códigos fuentes. Sí. Bien. Aquí está Sharp Up, como habíamos visto antes. Y bueno, de momento me está dando un error. Tal vez pueda ser por la opción que estamos usando. Sí, bueno, aquí ya ejecutó. Esa opción nos sirve para identificar paths que puedan ser secuestradas, es decir, que se pueda escribir en alguna ruta del sistema para agregar ahí un binario malicioso que permita hacer una elevación de privilegios, ya sea por el tema de que en esa ruta está algún servicio o similares. Como vemos, no tenemos un resultado de que exista esa vulnerabilidad y podríamos dar por terminado el video. Bueno, no queda más que despedirme. Les agradezco mucho si es que llegaron hasta este punto. Espero no ser tan aburrido y que les parezca interesante el contenido. Espero ampliar un poco el tema del uso de Sliver, ya haciendo cosas más avanzadas. Tal vez esto fue una breve introducción que nos permita entender cómo trabaja este software y en esencia cómo trabaja cualquier comando control. Les agradezco mucho y estamos en contacto. Hasta luego.